Hola a todos, mi nombre es José Cárdenas. Hoy vamos a explorar un tema esencial que es la Ley Federal de Derechos de Autor en México. Como pequeña introducción, tenemos que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones. A continuación te presento qué es la divulgación de obras, cómo plasmarlas en un medio físico, la duración de los derechos de autor y si estos pueden ser heredados. La divulgación se refiere al acto de poner una obra a disposición del público. Según la Ley Federal de Derechos de Autor, la divulgación implica varias formas, que incluyen publicación, exhibición y representación. Comenzando por la publicación, implica la reproducción de las obras en un formato accesible al público, como libros, artículos o revistas. La exhibición se refiere a mostrar obras visuales como pinturas o fotografías, en galerías o exposiciones. Y por último, la representación, aplicable en obras dramáticas o musicales, donde se realiza una actuación ante una audiencia. Para que una obra sea considerada divulgada, debe ser accesible al público, ya sea de manera física o digital. Esto según la Ley Federal de Derecho de Autor en México. A continuación te explico cómo plasmar en un medio físico. Para plasmar una obra en un medio físico es fundamental seguir ciertos pasos. Como paso número 1, tenemos la fijación. Eso se refiere a la captura de la obra en un soporte físico. Por ejemplo, un autor puede fijar su obra literaria en papel o en música o en un CD. El siguiente paso son los derechos de reproducción. El autor debe contar con los derechos de reproducción para evitar infringir los derechos de otros. Esos derechos permiten que el autor controle cómo y dónde se reproduce su obra. Y por último, tenemos el registro. Aunque no es obligatorio, registrar la obra ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor puede ofrecer protección adicional y facilitar la prueba de autoría. Ahora hablaremos de la duración de los derechos de autor. En México, la duración de los derechos de autor se regula de la siguiente manera. Comenzamos con los derechos patrimoniales. Duran durante la vida del autor y 100 años más después de su muerte. Eso significa que si un autor fallece, sus derechos patrimoniales serán disfrutados por sus herederos durante un siglo más. Después tenemos las obras anónimas. En esos casos, los derechos patrimoniales duran 100 años a partir de la publicación. Ahora hablaremos de la posibilidad de heredar los derechos. Los derechos patrimoniales de autor son transferibles y pueden heredarse. Eso significa que en caso de fallecimiento del autor, los derechos sobre la obra pasan a sus herederos, quienes pueden explotar la obra y recibir ingresos de ella. Es importante notar que, a diferencia de los derechos patrimoniales, los derechos morales, como el derecho de ser reconocido como autor y a la integridad de la obra, son irrenunciables y perpetuos. Eso significa que siempre se debe reconocer al autor, incluso después de su muerte. Como conclusión, tenemos que la Ley Federal de Derechos de Autor en México proporciona una estructura clara para la protección de las obras y los derechos de los autores.